Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Hay hombres que caminan por esta tierra y dejan huellas que el tiempo no puede borrar. Abraham fue uno de ellos, pero no por lo que imaginas. Su verdadero legado no fue la fe ciega que nos han contado, fue algo mucho más poderoso, algo que transformó a un nómada sin tierras en el patriarca más próspero de su época. Esta noche te revelaré el código oculto detrás de su fortuna, un sistema que funcionó hace 4000 años y sigue funcionando hoy. Pero te advierto, lo que vas a escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el dinero, la abundancia y el poder verdadero. Abraham no nació rico, nació en Ur, una ciudad comercial donde el oro fluía como agua entre las manos de los mercaderes. Su padre, Taré, era un artesano de ídolos. Irónicamente, el hombre que después destruiría la idolatría creció rodeado de dioses falsos hechos de barro. Pero Abraham vio lo que otros no podían ver, que detrás de cada ídolo había una mentira, y detrás de cada mentira, una oportunidad. El primer secreto de su riqueza no fue la fe, fue la audacia de romper con lo establecido. Imagínate por un momento, tienes 75 años, una vida cómoda, un negocio familiar estable. De repente, escuchas una voz que te dice, deja todo. Camina hacia lo desconocido. Confía en algo que no puedes ver. La mayoría habría pensado que era locura senil. Abraham entendió que era la puerta hacia su destino. Pero aquí viene lo que nadie te ha contado. Abraham no salió de Ur con las manos vacías. Las Escrituras mencionan que llevó consigo toda su hacienda y todas las personas que habían adquirido en Harán. Este hombre sabía cómo generar riqueza antes de recibir las promesas divinas. Su prosperidad no fue un milagro caído del cielo, fue el resultado de principios que ya dominaba. El segundo secreto. Abraham entendió que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que estás dispuesto a soltar. Cuando llegó a Canaán, enfrentó una hambruna terrible. Las cosechas se perdieron, el ganado moría, la tierra prometida parecía un espejismo cruel. Abraham tuvo que elegir morir de hambre por orgullo o descender a Egipto, la tierra de la abundancia material, pero también de la esclavitud espiritual. Eligió Egipto, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Abraham llegó a la corte de Faraón con Sara, su esposa, pero no como un refugiado desesperado, llegó como un estratega. Sabía que Sara era tan hermosa que podría despertar la codicia del rey, así que creó una narrativa. Di que eres mi hermana. No era completamente mentira, Sara era su media hermana, pero tampoco era toda la verdad. El resultado fue explosivo. Faraón se enamoró de Sara y colmó a Abraham de regalezas, ovejas, vacas, asnos, esclavos, esclavas, camellos, una fortuna instantánea. Abraham había convertido una crisis en una oportunidad millonaria. Pero entonces sucedió algo inesperado. Plagas misteriosas azotaron el palacio de Faraón. El rey descubrió la verdad y confrontó a Abraham. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Abraham pudo haber perdido todo en ese momento. Pudo haber sido ejecutado. En cambio, Faraón lo despidió, pero le permitió quedarse con todas las riquezas. ¿Por qué? Porque había reconocido algo en Abraham que lo aterrorizaba, el poder de un hombre que caminaba con fuerzas superiores. El tercer secreto de Abraham. Sabía cómo usar la incertidumbre a su favor. Cuando regresó a Canaán, ya no era el mismo hombre. Ahora tenía rebaños tan vastos que la tierra no podía sostenerlos junto con los de Lot, su sobrino. La abundancia había creado un nuevo problema, el conflicto por los recursos. Aquí es donde Abraham reveló su genialidad más profunda. En lugar de pelear por los mejores pastos, le dijo a Lot, escoge tú primero. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot, deslumbrado por la fertilidad del valle del Jordán, escogió la tierra que parecía más próspera. Abraham se quedó con las colinas áridas de Canaán. Todos pensaron que Lot había ganado. La historia demostró lo contrario. Lot terminó en Sodoma y Gomorra, ciudades prósperas pero corruptas que fueron destruidas.
Abraham se quedó con la tierra prometida, que se convertiría en el corazón de las civilizaciones futuras. El cuarto secreto. Abraham nunca compitió por migajas. Sabía que cuando das con generosidad, el universo te devuelve abundancia multiplicada. Pero el momento que definió para siempre su destino llegó cuando los reyes del norte invadieron la región y capturaron a Lot. Abraham pudo haber pensado, él escogió su camino, que enfrente las consecuencias. En cambio, armó a 318 de sus criados nacidos en casa y salió a rescatar a su sobrino. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Abraham tenía un ejército privado. No era solo un ganadero próspero, era un señor feudal con poder militar. Había construido un imperio. La batalla fue feroz, pero Abraham triunfó. Rescató a Lot, recuperó todos los bienes robados y capturó un botín de guerra enorme. Los reyes locales le ofrecieron quedarse con todo. Abraham rechazó la oferta, excepto la parte que correspondía a sus aliados. Su respuesta fue legendaria. He alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. En ese momento, Abraham se separó para siempre de la mentalidad de escasez. Ya no necesitaba que otros lo enriquecieran. Había encontrado la fuente infinita de prosperidad. Pero antes de continuar con el secreto más profundo, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación cambiará tu percepción del dinero para siempre. Después de esta victoria, sucedió algo que pocos entienden. Un personaje misterioso apareció en la vida de Abraham. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre no tenía genealogía conocida, apareció de la nada con pan y vino, bendijo a Abraham y desapareció de la historia. Abraham le dio el 10% de todo, el primer diezmo registrado en la historia. ¿Por qué Abraham, que acababa de rechazar las riquezas de reyes terrenales, le dio una 10ª parte de todo a un desconocido? Porque entendió algo que cambiaría su destino para siempre. Había encontrado la conexión entre la prosperidad terrenal y el poder espiritual. Melquisedec representaba un orden superior, un reino que no se regía por las leyes del mundo material. El quinto secreto de Abraham. Comprendió que la verdadera riqueza fluye cuando reconoces y honras las fuerzas superiores que gobiernan la abundancia. Esa noche, después del encuentro con Melquisedec, Abraham tuvo la visión que sellaría su destino. Dios le habló en sueños y le hizo una promesa que desafiaba toda lógica. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham tenía casi 100 años. Sara, su esposa, había pasado la menopausia décadas atrás. Desde cualquier perspectiva humana, la promesa era imposible. Pero Abraham no calculó probabilidades. Activó algo mucho más poderoso, la fe que transforma la realidad. Las Escrituras dicen que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero la palabra hebrea para creyó es amán, que significa establecer como firme, confiar, tener certeza. Abraham no tuvo esperanza ciega, tuvo convicción absoluta. Y aquí llegamos al núcleo del misterio. Abraham no solo creyó en la promesa, actuó como si ya fuera real. Comenzó a comportarse como el padre de multitudes antes de tener un solo hijo. Cambió su nombre de Abram, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. Cambió la identidad de Sara de Sarai, mi princesa, a Sara, princesa de multitudes. El sexto secreto. Abraham dominó el arte de vivir desde el futuro que deseaba, no desde la realidad que veía. Pero la prueba más brutal estaba por venir. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa, el único heredero de todo su imperio. Era una petición que contradecía todo lo que Abraham había construido. ¿Qué hizo Abraham? Se levantó de madrugada, cortó leña para el holocausto, tomó a Isaac y caminó 3 días hasta el monte Moría. No discutió, no negoció, no buscó alternativas. Durante esos 3 días de caminata, Abraham experimentó la muerte espiritual más profunda
que un hombre puede vivir. Cada paso lo alejaba de todo lo que amaba. Cada respiración era una despedida silenciosa a su futuro. Isaac, inocente, cargaba la leña de su propio sacrificio. En el momento más desgarrador le preguntó a su padre: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió con palabras que contenían una profecía: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». En la cima del monte, Abraham construyó el altar, acomodó la leña, ató a Isaac y levantó el cuchillo. En ese instante, estaba dispuesto a destruir todo por lo que había luchado. No por fanatismo religioso, sino porque había comprendido el principio más profundo de la abundancia infinita. El séptimo secreto de Abraham. Entendió que solo cuando estás dispuesto a soltar todo, recibes acceso a lo ilimitado. El ángel detuvo su mano en el último segundo. Un carnero apareció enredado en un zarzal. Abraham lo sacrificó en lugar de Isaac y llamó a ese lugar Jehová proveerá. Desde ese día, la prosperidad de Abraham se multiplicó exponencialmente. Había pasado la prueba final. Había demostrado que su riqueza no dependía de sus posesiones, sino de su conexión con la fuente infinita. Cuando Sara murió, Abraham necesitaba un lugar para sepultarla. Los hititas le ofrecieron gratis cualquier sepulcro. Abraham rechazó la oferta e insistió en pagar el precio completo por la cueva de Macpela, 400 siclos de plata. Un precio exorbitante para la época. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que lo que se recibe gratis no tiene valor real. Pagó en plata pura, pesada según el patrón de los mercaderes. Esa compra fue su primera propiedad legal en la tierra prometida. Con ese acto, comenzó la transformación de la promesa en realidad tangible. En los últimos años de su vida, Abraham realizó la inversión más inteligente de la historia. No compró tierras ni ganado, no acumuló oro ni plata. Invirtió en el futuro de Isaac. Cuando llegó el momento de buscarle esposa a su hijo, Abraham no confió en el azar. Envió a su siervo más fiel, Eliezer, con 10 camellos cargados de tesoros hasta Mesopotamia, la tierra de sus parientes. Le dio una sola instrucción: «No tomes mujer para mí, hijo de las hijas de los cananeos. Ve a mi tierra y a mi parentela». Abraham sabía que el linaje era más valioso que cualquier fortuna material. Estaba construyendo un legado que trascendería generaciones. Eliezer llegó a Harán y diseñó una prueba perfecta. Se sentó junto al pozo de agua y oró: «La doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro para que yo beba», y ella respondiere: «Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac». Era una petición aparentemente simple, pero contenía sabiduría profunda. Dar agua a 10 camellos sedientos requería sacar cientos de litros del pozo. Solo una mujer con carácter excepcional estaría dispuesta a ese sacrificio por un desconocido. Rebeca apareció como si hubiera sido enviada por el destino. Era hermosa, virgen, descendiente directa de la familia de Abraham. Y cuando Eliezer le pidió agua, ella no solo le sirvió, sino que corrió al pozo una y otra vez hasta que los 10 camellos quedaron satisfechos. Eliezer supo inmediatamente que había encontrado a la elegida. Le colocó un pendiente de oro de medio siclo y 2 brazaletes de 10 siclos de oro. Regalos que valían una fortuna, pero que para Abraham no eran más que una inversión en el futuro de su dinastía. La familia de Rebeca quedó deslumbrada cuando Eliezer reveló la identidad de su amo. Abraham no solo era próspero, era legendario. Su reputación había llegado hasta Mesopotamia. Era conocido como el amigo de Dios, el hombre bendecido con abundancia sobrenatural. ¿Has pasado por algo parecido? Cuéntamelo abajo. Cuando Rebeca llegó a Canaán e Isaac la vio por primera vez, las Escrituras dicen que la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Abraham había orquestado no solo un matrimonio, sino la sanación emocional de su hijo y la continuidad de su legado. Pero aquí viene lo más fascinante. En sus últimos días, Abraham hizo algo que pocos patriarcas harían: se volvió a casar. Tomó por mujer a Cetura, quien le dio 6 hijos más.
A los 85 años, seguía siendo fértil, próspero y lleno de vitalidad. Cuando llegó el momento de repartir la herencia, Abraham demostró una vez más su sabiduría estratégica. Dio a Abraham todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de las concubinas que Abraham tenía, dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Abraham entendía que la abundancia verdadera no se divide, se multiplica. Pero también sabía que el legado espiritual debe protegerse de la confusión. Isaac era el heredero de la promesa. Los otros hijos recibieron riquezas suficientes para prosperar, pero en tierras lejanas. Abraham murió a los 175 años. Las Escrituras dicen que expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Había vivido una vida completa, próspera y satisfecha, pero su muerte reveló algo extraordinario. Isaac e Ismael, medio hermanos que habían vivido separados durante décadas, se reunieron para sepultarlo en la cueva de Macpela. La prosperidad de Abraham había sido tan abundante que incluso sanó divisiones familiares. Ahora, déjame revelarte los códigos ocultos que convirtieron a Abraham en el patriarca más próspero de la historia. El primer código es la ruptura sagrada. Abraham entendió que para acceder a un nivel superior de prosperidad, debía romper completamente con los patrones de su pasado. No fue un cambio gradual, fue una transformación radical. Dejó su tierra, su parentela, la casa de su padre. Quemó todas las naves. La mayoría de nosotros queremos prosperidad, pero no estamos dispuestos a soltar las creencias, relaciones y hábitos que nos mantienen limitados. Abraham sabía que el crecimiento real requiere muerte a lo viejo para dar nacimiento a lo nuevo. El segundo código es la mentalidad de abundancia extrema. Cuando Abraham rechazó las riquezas del rey de Sodoma, estableció un principio fundamental. Nunca dependas de fuentes limitadas para tu prosperidad. Había conectado con la fuente infinita y no necesitaba migajas de nadie. Este principio desafía la programación de escasez que domina a la mayoría. Cuando operas desde la abundancia, rechazas oportunidades que parecen buenas, pero que te atarían a sistemas inferiores. El tercer código es la inversión en lo invisible. Abraham diezmó a Melquisedec y ofreció su hijo Isaac porque entendía que las fuerzas espirituales gobiernan las realidades materiales. Invirtió en lo que no se veía para manifestar lo que quería ver. La mayoría invierte solo en lo tangible y después se pregunta por qué sus resultados son limitados. Abraham sabía que para acceder a recursos ilimitados debía honrar las leyes que operan más allá del mundo físico. El cuarto código es la paciencia estratégica. Abraham esperó 25 años entre la promesa y el nacimiento de Isaac. Pero no fue una espera pasiva, fue una preparación activa. Siguió acumulando riquezas, construyendo relaciones, expandiendo su influencia. La prosperidad real requiere visión a largo plazo. Abraham plantó árboles bajo cuya sombra nunca se sentaría, pero que bendecirían a generaciones futuras. El quinto código es la generosidad calculada. Abraham fue generoso, pero nunca ingenuo. Dio el diezmo a Melquisedec porque reconoció autoridad espiritual, rescató a Lot porque era familia. Pagó precio completo por la cueva de Macpela porque quería propiedad legal. Su generosidad siempre tenía propósito estratégico. El sexto código es la construcción de legado. Abraham no acumuló riquezas solo para su disfrute personal. Construyó un imperio que bendeciría a sus descendientes durante miles de años. Pensaba en términos de dinastía, no de gratificación inmediata. Y el séptimo código, el más poderoso de todos, es la conexión con lo divino. Abraham no era religioso en el sentido tradicional. Era un hombre que había encontrado la frecuencia correcta para sintonizar con las fuerzas que gobiernan la abundancia universal. Pero aquí viene lo que pocos entienden. Abraham no nació con estos códigos activados. Los desarrolló a través de decisiones conscientes, pruebas brutales y revelaciones progresivas. Y lo más importante, estos códigos siguen activos hoy. La pregunta no es si funcionan.
La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio para activarlos. ¿Estás preparado para romper con todo lo que te limita? ¿Puedes rechazar oportunidades mediocres mientras esperas la abundancia real? ¿Tienes el coraje de invertir en lo invisible mientras otros se burlan de tu fe? ¿Estás dispuesto a ser generoso cuando tienes poco, sabiendo que esa generosidad abrirá compuertas de abundancia? ¿Puedes mantener la visión a largo plazo cuando las circunstancias te gritarán que te rindas? Y la pregunta más difícil de todas, ¿estás preparado para soltar aquello que más amas confiando en que recibirás algo infinitamente mejor? Si estás decidido a transformarte, comenta, abandono mi antiguo yo. Abraham caminó solo este sendero hace 4000 años, pero dejó un mapa para quienes se atrevan a seguir sus pasos. Los principios que lo convirtieron en el padre de multitudes siguen disponibles para quienes tengan ojos para ver y corazón para entender. Lo que escuchaste aquí es apenas un fragmento del código número 5. Si esto resonó contigo, quizás ya estés listo para activar las 7 llaves que mantienen tu mente aprisionada. El proceso completo está en los códigos de la mente rica. No es para todos, solo para aquellos que, como Abraham, están dispuestos a caminar hacia lo desconocido, guiados únicamente por la certeza de que existe algo mejor esperándote del otro lado. La elección es tuya. Puedes seguir viviendo con los códigos de escasez que heredaste, o puedes activar los códigos de abundancia que Abraham descubrió. Pero recuerda, el tiempo no se detiene. Cada día que pasa sin activar estos códigos es un día más que permaneces atrapado en la mediocridad financiera. Abraham tomó su decisión a los 75 años. Nunca es demasiado tarde para transformar tu destino. Pero tampoco es demasiado temprano para comenzar. La abundancia infinita te está esperando. Solo tienes que decidir si eres digno de ella. Aquí habla el portador. Nos vemos en el próximo mensaje.